Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de educación. Hemos siempre sostenido que es importante una infraestructura idónea para que los niños y niñas estudien en buenas condiciones. Es importante que los docentes, los profesores estén bien remunerados, también capacitados. Como no, es importante una buena currícula, una jornada completa, pero hay otros aspectos que también son primordiales y que debemos de recordar. Primero, la labor de los padres en la educación de los hijos, y en los últimos tiempos también tenemos que hablar de la tecnología, los avances que han hecho pues que la enseñanza de pronto sea distinta, que los alumnos reciban una capacitación mucho más rápida y eficiente, ¿no? Vamos a ahondar en este asunto. Nos acompaña la licenciada Angélica Noriega, y es directora del Colegio Villa Per Se. Licenciada, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, uno se da cuenta en realidad en cómo los niños van creciendo, y estas generaciones que son muy avispados seguramente, ¿no? En el crecimiento, en cómo vienen al mundo y en fin, cómo van creciendo. También el rol de la casa es importante. Pero ¿cómo se puede determinar que en los colegios estos avances tecnológicos, cómo están ayudando? ¿De qué manera? Bueno, si queremos hablar de los avances tecnológicos, en verdad hay varias aristas que podríamos tocar. Lo que sí sabemos es que de hace 10 años atrás a ahora ha habido un cambio significativo, ¿no? Un cambio donde la multimedia es la mejora para un aprendizaje, donde la instrucción y el costo es de menor precio en la enseñanza. Y es más, los niños aprenden más rápido, imagino. Los niños aprenden más rápidos, es más interactivo, el maestro es un acompañante, entonces los niños hacen sus saberes, crean sus saberes, investigan, lo usan de una manera adecuada si es que la herramienta es factible en su momento, ¿no? Ahora, lo interesante será determinar también cómo la enseñanza, es decir, el docente, se ha adecuado a estos nuevos tiempos, ¿no? Mira, estos nuevos tiempos los docentes tienen todavía mucha resistencia Todavía, al uso, ¿no? sí, Claro. al uso de la multimedia. Bueno, años en una preparación. Exacto, es lo que nos han enseñado, ¿no? Es lo que nos han enseñado. Todavía el maestro es el protagonista, el que está delante, el que guía. Entonces esto le cuesta. Le cuesta. Además, porque la transición no ha sido lenta, ha sido muy rápida. 10 años el cambio ha sido absoluto. Absoluto, claro. Y profesores de 20 años o de 15 años les cuesta, ¿no? Les cuesta el aprendizaje de esta herramienta. Debe ser solamente una herramienta más para todo un método de enseñanza. Ahora, una herramienta, licenciada, que usted considera puede llegar a discriminar. Discrimina, sí, discrimina al alumno muchas veces cuando todavía no tienes esa habilidad, aunque ellos ya nacen con esa habilidad. Pero y la herramienta, el acceso a esa tecnología. Pero sobre todo discrimina al maestro, ¿no? Porque el maestro se siente un poco que esta herramienta lo puede suplir en cualquier momento. Claro. Pero, como decían, que la máquina iba a reemplazar al hombre, ¿no? O que la tecnología o el internet iba a reemplazar los libros. Ajá, correcto. No se puede. Pero eso no, ya han pasado más de 10 años. Sí. Pero claro, el maestro tiene que entender que su rol hoy de pronto es distinto. Usted señalaba de acompañamiento, yo diría más que eso. Se tendría que adecuar o preparar o capacitar con base de esta tecnología, ¿no? Tienes que saber que la multimedia o el rol que tiene el maestro tiene que ser un método activo donde el niño pueda experimentar. Entonces, si tú te basas de esa premisa, todo es más fácil, porque solamente es una herramienta de lo que tú puedes ayudar al alumno a aprender, que es lo que ahora se quiere. ¿Y cómo dirás aprender a aprender? Tienes, como siempre, métodos y técnicas para saber el uso de una herramienta que está dentro del lugar de aprendizaje. Lo que pasa es que en esta transición, hablando de eso, también habían, me acuerdo, en los colegios, incluso en las universidades también, las clases de computación. Sí. Pero era
digamos, Aparte, era un curso. Era un curso. Era no. un curso, ahora no. No. Ahora todo es como los colegios de inglés. Antes había un curso de inglés nada más. Hoy en día en Es muchos bilingüe. colegios es bilingüe y todos los cursos se imparten en inglés. Ambos idiomas, sí. Entonces se ha tenido que adecuar y los profesores también han sentido de pronto este choque, ¿no? Que tiene que ver una planificación cuidadosa, Ujú. una planificación donde los recursos de la tecnología estén orientadas a la formación del alumno. Claro. Entonces, O sea, la currícula tiene que trabajarse dentro de dentro la de currícula, esa, por ejemplo, el DCN, que es la currícula del Ministerio de Educación, Ujú. implanta o pone como parte importante los TICs, la implementación y el uso de la tecnología. Pero, ¿cómo vas a usar la tecnología si no estás capacitado? Sí. O en muchos lugares no llega ni siquiera la electricidad, y menos a Internet, el obviamente. Internet, Claro. obviamente, ¿no? Ahora, yo he visto, por lo menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, que se implementó, se trató de llegar a los lugares más difíciles, ¿no? Con las tablets o en esos momentos eran computadoras o eran laptops, y efectivamente, y me parece que hace poco el ministro de Transportes y Comunicaciones hablaba sobre el tendido de redes y la posibilidad que todo el país tenga internet, ¿no? Pero claro, ese proceso también tarda, ¿no? Sí. Y en el camino los chicos pasan de primer grado a quinto, llegan Sí. muy rápidamente, ¿no? Lo que ha pasado ahí es que me parece, opino que no había una previsión y una organización en la producción de estos recursos didácticos. O sea, claro, tú implantas o repartes tablets a los niños de colegios de escasos, ni siquiera de estatales, sino de zonas rurales, donde al maestro no lo capacitas. Sí. Pero ni siquiera el maestro no es capacitado en esta herramienta, sino no es capacitado en una metodología que debe de innovar, que se debe cambiar. Bueno, y la currícula y los textos, por ejemplo, ¿no? De Claro. pronto ya no deberían de cambiar o de repente deberían complementarse con el uso de las Yo creo que de estas deberían de máquinas, ¿no? complementarse y hasta en muchos lugares el niño debe de reproducir sus propios textos, ¿no? Con sus experiencias propias. Claro. Lamentablemente en un país con diversidad y a la vez con una brecha tan grande todavía, igual se discrimina, ¿no? Porque podemos darle a los niños y a las niñas las facilidades, ¿no? En los centros educativos, pero en la casa, Sí, que es la pues, segunda parte. La casa es lo más importante, ¿no? En realidad tú no puedes hacer un trabajo formativo si es que no estás de la mano con la casa. Claro. Es imposible poder solamente delegar todo lo que es la educación, todo lo que es los valores en el colegio. Y eso nos permite hablar también de los padres, ¿no? Qué importante es el rol de los padres y también, así como del maestro, en el acompañamiento de los hijos en estas nuevas tecnologías. Y muchas veces madres y padres son reacios también, porque son de la vieja escuela, como se dice, ¿no? Son de la vieja escuela, pero además... No saben, no se adecúan, no se meten, ¿no? No quieren saber nada, es más, le piden al hijo que le enseñe, ¿no? Sí, yo creo que es el mal uso de la tecnología los que tenemos los padres muchas veces, ¿no? La tecnología, en cuanto a los medios, son unos auxiliares para poder aprender, pero acá la tecnología que usamos los padres es el WhatsApp, es el las redes sociales. Face, las redes sociales, y no enseñas al niño a que en realidad el uso de la tecnología te puede ayudar a ser no un ciudadano solamente de este país, sino un ciudadano del mundo, donde te puedes enterar inmediatamente qué es lo que pasa en el otro lado de nuestra tierra. Y claro, ¿no? los padres solamente relacionan tecnología, y en este caso para los niños, con videojuegos y con nada más entretenimiento, ¿no? Entonces, si no tienen esa idea, tampoco pueden de alguna manera ver qué cosas hacen o promover que accedan a contenidos más buenos, interesantes, sí. ¿no? Que les dejen algo, ¿no? Por eso te decía que hablar de la tecnología tenía varias aristas, ¿no? La arista en la escuela. O sea, si tú no estás capacitado o no te han capacitado, no es que no estés capacitado, sino que no te han capacitado para el uso de esa tecnología, para que el niño sea un chico que pueda construir su aprendizaje con esto, mediante una investigación, mediante un trabajo de grupo. Y las herramientas que ya estén adecuadas, ¿no? Y que las herramientas estén adecuadas.
hay un uso reacio de esta tecnología. Otra arista es la casa. La casa y tiene que también ver con el tipo de tareas que mandan, ¿no? Las tareas tienen que ser unas tareas inteligentes y no tiene que ser aquella tarea que el niño termina de hacer lo que no hizo en el colegio. Entonces las tareas son tediosas, aburridas, y el padre que viene cansado y la madre de trabajar, entonces no hay una interacción real con la tecnología y la investigación. Mientras tanto, en los colegios, de pronto, que no tengan las posibilidades, los públicos sobre todo, de pronto la tarea debería ser mucho más didáctica. O no debería de haber tareas. Pero tampoco, ¿no? De repente, más divertida, y utilizar, si es que no hay en casa, de pronto las cabinas, porque al menos acceso hay, sí hay en muchos lugares, ¿no? Esa posibilidad. Sí, hay acceso a cabinas, Un pero... poquito más interactivo de pronto, ¿no? Lo que pasa con las cabinas y los jóvenes es que tú tienes que primero educar. Para educar, tú tienes que estructurar al niño. Así como el maestro tiene que estar capacitado, los padres también tienen que estar capacitados para eso. Sí, y el chico saber para qué usas, ¿no? O sea, tú sabes para qué muchas veces van a la cabina. Por también. cierto, leyendo un poco la información que nos envió, usted señala que todo lo multimedia ha sido de mucha ayuda, incluso para los trabajos, ¿no? El acceso a la información. Pero hay también quienes señalan que facilita demasiado los trabajos y no permiten que los niños muchas veces razonen, que investiguen. Antiguamente, cuando nos mandaban un trabajo, teníamos que visitar bibliotecas, ¿no? Claro. Y teníamos que leer mucho. Y las monografías hoy en día pues están en la web, ¿no? Y claro, los profesores en colegios y en universidades tienen sus estrategias para buscar, según las palabras, que ya nadie copie ni voltee los trabajos. Pero ciertamente, pues, de pronto no, un poco contrastando lo que usted nos señalaba en esta información, de pronto no hace que el niño no razone tanto, que no contraste su información. Mira, es que es muy importante enseñar, es muy importante tener una metodología, es muy importante darle el camino al niño y que pueda usar distintos tipos de herramientas. El investigar mediante el internet es una forma nueva de investigar. Es una forma o nueva, sea, pero no deja de no investigar lo natural y lo que tienes en tu entorno. Correcto. Es la nueva forma de investigar, digamos. Así como antes era ir a la biblioteca, ahora es hacerlo por esa vía. Que también tiene que ver con la biblioteca. No tienes por qué no dejar de leer, no tienes por qué no dejar de investigar con un libro. Eso se llama constatas tu aprendizaje de lo que buscas, porque no todo lo que encuentras en el internet son de fuentes valideras, ¿no? También tienes que buscar fuentes que sean reales, también tienes que saber cómo investigar. Tienes que aprender a saber qué preguntas hacer para lograr tener lo que tú deseas adquirir para el aprendizaje. En ese sentido, entonces, la conclusión, un poco para ir finalizando, la reflexión es que estamos todavía lejos, que de pronto las brechas se han ampliado, ¿no? Porque antes por lo menos estábamos adecuados y el problema antes era que los textos escolares no lleguen a tiempo, ¿no? O que no lleguen, ¿no? Pero ahora lamentablemente lo que estamos viendo es que la brecha pasa un poco por o no tener al profesor capacitado, o no tener las herramientas en las aulas, o no tener que los niños no tengan posibilidades en casa, o no tener que los padres, digamos, las posibilidades de entender lo que los hijos están haciendo. Un poco con sus conocimientos de la nueva tecnología, ¿no? Yo creo que es un proceso todavía, es un proceso que tiene que constituirse. Lo que nos viene bien en una época de reforma educativa, ¿no? Sí. De pronto es el momento de trabajar en esto, ¿no? Sí, es una herramienta más que hay que aprenderla a usar, hay que capacitar al profesorado, hay que capacitar al padre para qué sirve también esa herramienta del internet y la tecnología dentro de la escuela y que pueda ser ayudada en la casa. Hay que ponerle límite al niño en el uso de esto y también hay que dejar del escrúpulo que es una herramienta que deshumaniza, porque no es así.
La humanización está en el ser humano desde que naces y que tienes ciertos valores y tienes contactos. Y si tú te preocupas porque lo que está pasando allá en Irak o en Irán o en otras partes del mundo, eso te humaniza más. Es decir, claro, no se ve, No digamos, más, la no, escuela pero como una, ente aislado. una referencia de la realidad nacional y mundial, ¿no? Solamente es, vamos a aprender, 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 aprender y no sabemos qué está pasando afuera, ¿no? Es que el aprender consiste en eso ahora. El aprender consiste qué es lo que está pasando afuera para que yo... ¿Qué significa esto, no? Con mi capacidad de creativa, si es que no me la han matado en la escuela, sí, claro, pueda yo poder aportar y ayudar. Es que nos hemos vuelto muy competitivos también. El mundo se ha vuelto más difícil, ¿no? Y si para los padres lo es, de pronto los padres quieren que los niños sean los mejores, ¿no? Sí, y no les falte nada, ¿no? Ese es el problema. Antes de ser competitivo tienes que ser competente. Y ser competente tiene varios puntos de vista, ¿no? El ser competente primero tiene que ver con tu yo y tu autoestima y mi creatividad y mi manera de que me transmiten en la enseñanza, en la manera como yo cojo el aprendizaje, mi capacidad de asombro. ¿Tenemos capacidad de asombro? Los niños ahora tienen capacidad de asombro. No la matemos. El otro día escuchaba que a partir de los 7 años ya el niño... le quitan esa creatividad y hay un gran porcentaje de niños que no pueden luego valerse en un trabajo. Hay mucho que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido el barrio, las ganas de salir a jugar, ¿no? Es una pena La eso. televisión no está ayudando mucho, por no decir nada. Pero nos quedamos con esa frase, ¿no? Antes de ser competitivo hay que ser competente. Y quiero hacer una última consulta, ya que hace un rato mencionaba usted o decía, ¿se les debe dejar o no tareas? Hoy en día también, en este ánimo de los padres de hacer que sus hijos sean los mejores, supongo, y de la educación que quiere lucrar también en muchos de los casos, los niños comienzan antes, ¿no? Sí. Entran a los colegios o a los los jardines, años. ¿no? Y en los colegios, yo recuerdo que antiguamente el horario era 7 a 2 de la tarde, 1:30 por ahí, ahora se quedan hasta tarde. Yo no sé si esto es bueno o es malo en estos tiempos también. Comenzar antes, hacer más horas de clases. La creatividad de cualquier niño o de cualquier persona, tuya o mía, ¿de dónde empieza? Del ocio, el ocio productivo. Yo creo que el niño debe aprender también a no tener nada y a pensar qué puede hacer para poderse divertir. Hay elementos que se han perdido como las lecturas en las noches que los padres leían a sus hijos, no todos, digamos. Se ha perdido el barrio, la manera de solidarizarse. El colegio, estás en una constante competencia en lugar de trabajar en grupos, moverte en proyectos. Bueno, se ha perdido el acompañamiento de los padres también, Se ha perdido, ¿no? el acompañamiento de los padres porque trabajan ambos, quizás mucho por el tener que el ser, el desarrollarte como ser humano, sino por el tener. Correcto. Yo me pregunto, y aquí en realidad, y ya con esto finalizo, hemos destacado el papel del Ministerio de Educación en los últimos años porque creo que la reforma es muy importante y porque se tiene que hacer y porque se ha avanzado bastante y con el ministro Saavedra cualquier cantidad. Pero me pregunto si lo que estamos conversando se evalúa en estas mesas de directorio, ¿no? Si las autoridades realmente dicen qué está pasando en nuestro país, qué están pasando con los jóvenes y cómo de alguna manera establecemos una currícula, cómo establecemos un plan educativo con estos nuevos tiempos y estas nuevas tecnologías, ¿no? Mira, la verdad, yo creo que sí se preocupan y sí evalúan bastante, ¿no? Hay un Consejo Nacional de Educación también donde... que reflexiona sobre el tema. He tenido la oportunidad de estar muy cerca dentro de las DREMS, UGEL, etcétera, y me parece que hay bastante capacitación. Lo que pasa es que los recursos no son quizás muchas veces lo adecuado a lo que uno aquí tiene como una planificación. Claro.
Entonces sí se preocupan, hay una planificación, hay un cambio curricular, hay una estructura buenísima. Por ejemplo, el niño en inicial lo que tiene que hacer es jugar, porque en jugar salen todos tus roles. Tu rol sale lo simbólico, sale el inicio de las reglas, de los juegos, en fin, sale un montón de cosas. Entonces el ministerio se preocupa porque el niño juegue y no porque el niño haga planas. Pero sin embargo los colegios no hacen caso porque, como dijiste tú, tienes que competir y competir para que puedas entrar a un lugar que de repente ni siquiera es el lugar donde el niño quiere o va a ser adecuado. O va a ser adecuado, correcto. Bueno, ese punto entonces debe también de evaluarse, ¿no? Exacto. Finalmente el Estado tiene el rol tutelar, ¿no? El Estado tiene el rol tutelar, sí. El Estado tiene que saber y tiene que difundir, como lo está haciendo, como lo trata de hacer, que en las primeras edades tiene el niño que jugar, no debe de haber tareas, que además lo han prohibido en inicial, que en las primeras etapas de primaria es un proceso de aprendizaje, no se debe de evaluar el producto, sino el proceso, y empezar unas tareas luego y en la secundaria, cuando ya has aprendido y cuando ya tienes todas estas etapas de comprensión lectora. Ya has quemado todas las etapas, ¿no? Ya has quemado todas las etapas. Bueno, y que se cumpla. Y que se cumpla. Gracias, muy amable, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La licenciada Angélica Noriega, directora del colegio Villa Persea, a propósito de los avances tecnológicos en la educación. Pausa. Volvemos con más en 7.3 Noticias, la información que necesita.